todo lo que nosotros escuchemos hoy en día es simplemente una especulación. Y cuando hablo de especulación, quiero decir suposiciones, conjeturas, nada que realmente esté sustentado en la palabra de Dios. Bueno, hay un libro que se llama La vida de Jesús. Y es interesante lo que este autor, David Strauss, expone en él con respecto a lo que fue esta predicación del Señor en Mateo 24. Una de las cosas que él dice es, Jesús al principio habla de la destrucción de Jerusalén y más adelante y hasta el cierre habla de su regreso y el final de todas las cosas y coloca los dos eventos en conexión inmediata. En otras palabras, lo que este autor está diciendo es que Mateo 24 habla de dos eventos. Uno, la destrucción de Jerusalén y dos, la segunda venida del Señor al final del tiempo. Pero al mismo tiempo, el mismo autor dice en su libro lo siguiente, el anunciamiento de la aparición de Jesús hasta aquí ha sido erróneo. ¿Por qué dice él que ha sido errónea? Porque Jesús no ha vuelto. Jesús no se ha vuelto a aparecer a la humanidad, que es de lo que trata la segunda parte, según él, del capítulo 24 de Mateo. En otro libro del señor McCown, La búsqueda del verdadero Jesús, dice, o Jesús está equivocado o estos discursos no son de él. La iglesia cristiana no puede, sin deslealtad, escapar a este dilema. Por eso, yo he hablado de la especulación profética con respecto a Mateo 24. Porque muchos atribuyen lo que el Señor dijo en Mateo 24 a los acontecimientos de los últimos tiempos y particularmente en estos últimos años y sobre todo ahora con mayor razón a lo que estamos viviendo con este virus que está afectando a tantos países. En su libro La palabra profética de Dios, el hermano Foy Wallace dice, hay muchos así llamados videntes en el mundo de hoy que tienen mucho que decir acerca de la profecía. Su nombre es Legión. Se nos pide que escuchemos la voz de la profecía y el espíritu de la profecía y cada interpretación del hombre de la profecía. Mucho de lo que está siendo hecho junto con estas líneas está en la categoría del fanatismo. A través de los medios del púlpito, la imprenta y medios televisivos y radiales, el público ha sido bombardeado con especulaciones. El propósito de estas discusiones especiales es colocar ante ustedes los principios de la enseñanza bíblica con respecto a la profecía. Me he encontrado con un buen número de personas, aún hermanos, hablando con ellos, en donde, cuál sea la razón, falta de estudio, demasiado influenciados o afectados con todo lo que está ocurriendo, que manifiestan que esto es un cumplimiento de la profecía que el Señor hizo en Mateo capítulo 24. Pero vamos a mirar un poquito cuáles son los antecedentes de este capítulo. Y tenemos que retroceder a unos versículos que están en el capítulo 23, que es la última semana de nuestro Señor, cuando Él se dirige a Jerusalén para ser arrestado y para cumplir la profecía de su crucifixión. Y cuando está llegando ya a Jerusalén, dice, empezando en Mateo 23, verso 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué hablo del antecedente de Mateo 24? Porque el evento o los eventos a ocurrir, de los cuales el Señor menciona en el capítulo 24, tienen que ver única
y exclusivamente con Jerusalén. Por eso empieza el 37 hablando de Jerusalén, la que mataba a los profetas, la que apedreaba a los que habían sido enviados a ella, buscando la restauración de la nación. Por eso el Señor en el capítulo 24 va a hablar del fin de esa ciudad, no del fin del mundo, sino del fin de la ciudad de Jerusalén. Y todo lo que nosotros estamos viendo, que desde hace años están ocurriendo, no tiene nada que ver con lo que habla Mateo capítulo 24. Y yo quiero que hagamos una revisión de las distintas visiones que uno escucha hoy en día de distintos grupos religiosos. Yo no voy a mencionar en detalle, sino simplemente quiero ser puntual de algunas de esas visiones. Por ejemplo, la mayoría observan el capítulo 24 de Mateo como hablando de dos temas. Uno, la destrucción de Jerusalén, y dos, la segunda venida de Cristo al final del tiempo. Esa es una visión. Otra es la segunda posición más popular, es la posición del versículo 29. Ahora, ¿de qué habla el versículo 29? Bueno, dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es lo que está esperando la mayoría. Pregúntenle a cualquier persona, y creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad con hablar con personas de distintas afiliaciones religiosas, y todos están esperando lo que dice estos versículos 29 y 30. El oscurecimiento del sol, que la luna ya no dé su resplandor, que las estrellas caigan del cielo y que aparezca el Hijo del Hombre con su señal. Porque dice ahí el verso 30 al final: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Obviamente, esto tiene que estar antecedido por las señales que el Señor Jesús le dio a los apóstoles, según es el entendimiento de la mayoría de las personas. Ahora, otra posición popular es la posición oscilatoria. Cuando digo oscilatoria, es que va adelante y se retrocede, va adelante y se retrocede. O sea, pues, se coge Mateo 24 y se hace como el péndulo como los relojes de péndulo, que van para adelante y luego retroceden y se van acomodando según ellos van queriendo presentar su posición. Ahora, ¿cuál es la posición que yo quiero exponer aquí? Y quiero que ustedes le presten bastante atención a esto, porque es probable que en algunos de ustedes vaya a generar una serie de interrogantes, y eso me gusta, y es el propósito de esto. Así que me gustaría que tuvieran papel y lápiz a la mano para ir anotando sus inquietudes, y no que meramente se les quede en la memoria y después digan, tenía una pregunta, pero ahorita no me acuerdo. Pero sí tengan papel y lápiz, porque me gustaría que a medida que avancemos, y obviamente no es el propósito presentar toda la lección en este estudio, sino que lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando. Ahora, ¿cuál es la posición que yo quiero exponer con este estudio? Bueno, la que voy a exponer es que Mateo 24 no tiene que ver con dos temas, en absoluto, sino que todo el capítulo 24 de Mateo en su totalidad está hablando es de la destrucción de Jerusalén, y no de la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo al fin del mundo. Vuelvo y repito, la posición que quiero exponer es que Mateo 24 trata solamente de un tema, no de dos. ¿Y cuál es el tema? La destrucción de Jerusalén. El verso 3 de Mateo 24 dice:
Y estando él, nuestro Señor, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Normalmente, la mayoría de las personas, y me incluyo yo, porque cuando empecé mi vida como cristiano, leyendo este texto de Mateo 24 y otros pasajes que hay en el Nuevo Testamento que hablan del fin del siglo, inmediatamente nuestras mentes están ya como programadas para inferir o concluir que esa expresión fin del siglo tiene que ver es con el fin del mundo. Y hoy en día la gente está hablando ya del fin del mundo, que estamos cerca al fin del mundo. El fin del mundo viene ya. Ya tenemos señales y una de ellas es lo que estamos viviendo en esta época. Cuando los cristianos oyen la frase fin del mundo, dan por hecho que es una referencia a un gran evento profético del fin del tiempo, como el Armagedón o, como acabo de decir, la segunda venida de Cristo. Pero quiero que analicemos la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo. Empezando en el verso 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, hay un versículo clave en Mateo 24 que no podemos nosotros ignorar bajo ninguna circunstancia. La pregunta que los discípulos le hicieron al Señor, ahí en el verso 3, empieza diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? Señor, has hablado de que aquí va a ocurrir algo en esta ciudad, que este templo va a ser destruido. Bueno, dinos cuándo serán estas cosas. Jesús les dijo cuándo iban a ser esas cosas. Y no se refirió al año 2020. No se refirió a los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Él dijo cuándo iban a ocurrir esas cosas. Y lo dijo ahí en el versículo 34. El texto dice, Jesús lo declara: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. A la pregunta que ellos les hicieron, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús les dijo que esas cosas iban a ocurrir en esa generación. No en la generación del siglo XXI, no en nuestra generación, sino en la generación que estaba ahí con él, escuchándole. De cierto os digo, por decirlo en palabras nuestras, mire, les aseguro que esta generación, ustedes que me están escuchando, van a ver estas cosas. No se van a morir. No pasará esta generación. No se van a morir hasta que todo esto acontezca. Entonces Jesús les respondió a la pregunta que ellos hicieron. Ahora, volviendo a la expresión, y como la ven ustedes ahí en el verso 3, y está en letra roja, fin del siglo y del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta expresión es la que toman la mayoría para decir, mire, ahí está hablando del fin del mundo, está hablando del fin del cosmos, del planeta, del universo. No, no está hablando de eso. Como le dije hace un rato y vuelvo y lo repito, la mente de muchos está programada debido a todo lo que ha escuchado, no estudiado, lo que ha escuchado desde los púlpitos o leído en los escritos de muchos hombres o en los folletos que se reparten o en las advertencias que la gente menciona del fin del siglo, del fin del mundo, que se está refiriendo es al fin de este planeta. Pero si le prestamos un poquito de atención, nos vamos a dar cuenta de que cuando el Señor hablaba del fin del siglo, no se estaba refiriendo a nuestros tiempos.
sino a esos tiempos en los cuales él estaba vivo, cuando vino por primera vez. Siglo. Cuando el Señor dijo siglo, fin del siglo, ¿qué quiere decir con siglo? ¿Querrá decir mundo? ¿Querrá decir planeta? ¿Querrá decir el cosmos? ¿El universo? Bueno, la palabra siglo viene de este término que ustedes ven ahí, de este término griego, aión, y que el diccionario nos lo define y dice que la palabra aión, que aquí en Mateo 24:3 es traducido siglo, quiere decir periodo de tiempo, una era. Nosotros cuando hemos enseñado la palabra de Dios, hemos hablado de que la Biblia nos enseña acerca de 3 eras, o 3 dispensaciones, o 3 periodos de tiempo. Que la primera dispensación fue la patriarcal, que la segunda dispensación fue la mosaica, y que la tercera dispensación es la cristiana, en la cual estamos nosotros vivos. Ahora, cuando Cristo les estaba hablando a ellos, les estaba hablando en el momento en que existía no la dispensación cristiana, sino la dispensación mosaica o la era mosaica. El fin del siglo del cual está hablando aquí, que incluye la pregunta que le hicieron los discípulos, no tiene que ver con el fin del mundo, tiene que ver con el fin de la dispensación mosaica. Cosmos. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra cosmos. Y cuando leemos la definición del diccionario de la palabra cosmos, nos dice, vino a denotar al mundo, al universo. Son 2 palabras diferentes. Una palabra es aión, que quiere decir una era, un periodo de tiempo, y la otra palabra es cosmos, que ese sí que se refiere al universo. Si los discípulos en la pregunta hubieran tenido en mente el universo, la palabra que se hubiera escrito no hubiera sido aión, sino la palabra cosmos. Entonces ahí sí podríamos decir nosotros que Mateo 24 sí habla de 2 eventos. Uno, la destrucción de Jerusalén, y el otro, el fin del mundo. Pero veamos algo más. Siglo, periodo de tiempo, una era. Hebreos 9:26 dice, de otra manera, hablando de nuestro Señor Jesucristo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Mire, el escritor de Hebreos dice que cuando Cristo vino la primera vez para rescatar a la humanidad, vino en un periodo que era la consumación de los siglos y que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando Cristo vino la primera vez, era el fin del siglo, el fin de la dispensación mosaica para dar inicio a la dispensación cristiana. Hermanos, hay 2 palabras aquí, en este verso 26. Primero, la palabra siglo, la misma de Mateo 24. Y la palabra que el escritor utilizó aquí para siglo fue la palabra aión, que quiere decir periodo de tiempo, una era. Y si ustedes están prestando atención ahí a la diapositiva, van a ver que también aparece la palabra mundo. Aparece la palabra siglo y aparece la palabra mundo. Y lo interesante es que cuando aparece la palabra mundo, el término utilizado para traducir la palabra mundo es la palabra cosmos, que es el universo. Por eso declara, y vuelvo y leo el texto, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ahora, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando habla de los cielos se está refiriendo al universo y habla de la tierra. Esa es la palabra cosmos. La palabra siglo es traducido de la palabra aión, que quiere decir una era. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor en Mateo 24, verso 3, y del fin del siglo,
¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos no le estaban preguntando acerca del fin del cosmos, del fin del universo, del fin de nuestro mundo. Estaban hablando del fin de esa era, de esa dispensación, la dispensación mosaica. Pablo escribió en 1 Corintios 10, versículo 11, y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, no el fin del mundo. Los fines de los siglos. La palabra siglo que utiliza el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 10 es la palabra aión, periodo de tiempo, una era. Y en la parte de abajo ustedes ven el número en que puede encontrar usted en el diccionario griego, y dice aión, que es siglo, debe siempre distinguirse de cosmos, del universo. Ahora, normalmente, pues sí, nosotros leemos es en español, porque es el idioma en que se nos tradujo la Biblia a nosotros. Y normalmente, tristemente podemos decirlo nosotros, a veces las palabras las leemos por encima, los términos los leemos por encima, y no nos damos a la tarea de investigar un poquito acerca de las palabras, cuando ellas son las que realmente, conociendo su significado, nos ayudan a entender muchos de los temas que hay en la Biblia. Ahora, con lo que sigue a continuación, yo sí los voy a invitar a que le presten bastante atención. Quiero que consideremos los pasajes que ocurren cronológicamente antes de lo que el Señor dijo en Mateo 24 y los pasajes que ocurren después de lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24. Pero vamos a empezar, y ustedes pueden ver ahí la imagen. La cruz representa la muerte del Señor. Y vamos a mirar cuál era el entendimiento que tenían los apóstoles unos pocos días antes de que el Señor hiciera la declaración de Mateo 24. Ahora, Mateo 24, los discípulos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahora, ya vimos la primera parte. ¿Cuándo serán estas cosas? El Señor respondió, ¿cuándo iban a ocurrir esas cosas? Dijo, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya acabamos de ver que fin del siglo no se refiere al cosmos, al universo, al planeta. Se refiere a un periodo de tiempo, a una dispensación, específicamente la dispensación mosaica. Pero ellos le preguntaron acerca de qué señal habrá de tu venida. Cuando ellos hicieron esa pregunta, ¿a qué venida se estaban refiriendo? Bueno, normalmente la respuesta de la mayoría sería, pues hombre, a la segunda venida del Señor, la que todos nosotros estamos esperando. Bueno, vamos a ver cuál era el entendimiento de los apóstoles antes de lo que el Señor dijo y después de lo que el Señor dijo en Mateo 24. Pero inicialmente vamos a ver unos pocos días después de Mateo 24. ¿Qué entendían ellos? ¿Qué fue lo que ellos comprendieron? ¿Qué era lo que tenían en mente después de lo que el Señor expuso en Mateo capítulo 24? Ahora, estamos en la última semana. El Señor ya ha hecho la exposición de Mateo 24. Es la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entendían ellos? Cuando ellos hicieron la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿A qué venida se estaban refiriendo? ¿Entendieron ellos lo de la venida? ¿Qué era lo que ellos captaban con eso? Bueno, Juan 16, y esto es la última semana antes de que el Señor sea crucificado. En Juan 16 empieza diciendo en el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. ¿Cuál era el entendimiento de los discípulos? Específicamente de los apóstoles. Ellos comprendían lo que el Señor les decía. Jesús les está diciendo aquí, ahora no podéis comprenderlas. Ahora, si después de Mateo 24 se presenta esta circunstancia de que ellos no podían comprenderlas, no podían entenderlas,
porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. ¿A qué clase de venida se estaban refiriendo ellos cuando le hicieron la pregunta en el versículo 3? Bueno, vamos a mirar qué era lo que ellos entendían antes de Mateo 24, antes del Señor hablar de la destrucción de Jerusalén, de las señales, de su venida. ¿Qué entendían ellos? Vamos a retroceder 6 meses antes de la muerte del Señor Jesús. ¿Qué entendimiento tenían ellos? Mateo 16, empezando en el verso 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les está diciendo aquí que Él se tiene que ir, que a Él lo van a matar, que Él va a resucitar al tercer día. Y dice, empezando el verso 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que le iba a ocurrir cuando fuera a Jerusalén. Lo interesante es lo que dice el verso 22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de mí. En ninguna manera esto te acontezca. Ellos no estaban esperando que Jesús se fuera. Ellos no estaban esperando que Jesús muriera. Eso no le pasaba a ellos por la mente. Eso no era lo que ellos entendían. Aun cuando el Señor les habló claramente, eso no fue lo que ellos comprendieron. Por eso Pedro le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y estamos hablando de algo que ocurrió 6 meses antes. Mateo capítulo 20, y estamos hablando días después de lo que el Señor les había dicho de que era necesario ir a Jerusalén, que lo mataran y que resucitara el tercer día. Mateo en el capítulo 20 dice, empezando en el verso 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Para cuál reino? No el reino celestial, sino el reino que ellos estaban esperando desde el Antiguo Testamento equivocadamente, un reino terrenal, en donde la capital sería Jerusalén y el Mesías se iba a sentar en su trono. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pedís. No sabían. Ellos no entendían realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Ellos no esperaban, bajo ninguna circunstancia, que Jesús se fuera, que a Jesús lo fueran a matar. Ellos no pensaban en que Jesús se iba a ir y iba a volver. No, que Él siempre iba a estar con ellos. Lucas, en el capítulo 18, y esto es una semana antes de que el Señor Jesús fuera crucificado. Quiero que le presten atención a lo que ellos entendían y que por ningún momento, cuando ellos hicieron la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida?, ellos no estaban pensando en que Jesús se iba a ir y iba a volver por segunda vez al final del tiempo. Empecemos la lectura. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, verso 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se cumplirán todas las cosas. Así de claro le dijo a los apóstoles. Porque dice, empezando el verso 1, tomando Jesús a los 12. En el capítulo 24 de Mateo está reunido con los 12. Y le dice aquí en este verso de Lucas 18, se cumplirán todas las cosas escritas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Ahora, ¿qué entendieron ellos con eso? ¿Qué fue lo que comprendieron? Después, verso 33, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará.
Ahora, para nosotros es un lenguaje muy claro. Ahora, así de claro como es para nosotros hoy en día, ¿fue igual de claro para ellos? Verso 34 dice, pero ellos, cuando dice ellos, verso 31 eran los 12 apóstoles, verso 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Si ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, entonces cuando en Mateo 24, verso 3 les dijo, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿A qué venida se estaban refiriendo ellos? Ellos no estaban esperando que Jesús se muriera. Ellos no comprendieron eso. Ni siquiera les pasó por la mente que a Jesús lo iban a crucificar, que a Jesús lo iban a matar, que Jesús iba a resucitar al tercer día. Entonces, ¿de dónde nos viene a nosotros la idea de que cuando ellos le hicieron la pregunta en Mateo 24:3, ¿qué señal habrá de tu venida? Se estaba refiriendo a su segunda venida, cuando era algo que ellos ni siquiera entendían. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Eso era lo que ellos creían. El reino, no el reino espiritual, sino un reino literal en la tierra, donde Jerusalén sería la capital, en donde el trono estaría en Jerusalén, en donde el Mesías, el Hijo del Hombre, se sentaría en ese trono, y como le dijo la madre de los hijos de Zebedeo, permite que mis hijos, el uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes no entienden, ustedes no saben lo que están diciendo. Bueno, si ese era el entendimiento de los apóstoles antes de lo que el Señor expuso en Mateo 24, que ellos no estaban esperando que Jesús se fuera, ni siquiera les pasaba por la mente la idea de que a Jesús lo iban a matar, aun cuando Él les dijo claramente que lo iban a crucificar, que lo iban a matar, que iba a resucitar al tercer día y que eso iba a ocurrir en Jerusalén. Aun cuando Él les habló de esa manera tan clara, no lo entendieron, ellos no comprendieron eso. Por eso nunca esperaron que Él se fuera. Ahora, ese era el entendimiento de ellos antes de Mateo 24. Ahora, ¿cuál era el entendimiento de ellos después de que el Señor hizo la exposición de Mateo 24? Cuando dijo que no quedaría ahí piedra sobre piedra, que todo sería destruido. Cuando habló de las señales, cuando habló de su venida, cuando habló del fin del siglo. ¿Cuál era el entendimiento de ellos después de Mateo 24? ¿Fue más claro? Porque ya vimos que antes de lo que el Señor expuso en Mateo 24, ellos no entendían nada. No comprendieron absolutamente nada. Todo estaba anulado para ellos. Entonces surge la pregunta. Y ese era el entendimiento de ellos antes de Mateo 24. Se les aclararon las cosas y empezaron a entender ya qué era lo que realmente iba a ocurrir después de la exposición de Mateo capítulo 24. Bueno, vamos a mirar. La última semana, la noche antes de que Jesús fuera muerto, la noche en que instituyó la cena, la noche en que comieron la cena pascual. Eso lo leemos capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Pero vamos a empezar leyendo en Juan 14. Dice, verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí el Señor les está hablando de que se va a ir. Aquí sí les está diciendo de que se va a ir. ¿Y que para dónde se va a ir? Para la casa del Padre. ¿A qué? A preparar un lugar. Ahora, les habló claro. Esto es después de Mateo 24. Una semana después de Mateo 24. La noche antes de que Judas lo entregara. Y les dice, yo me voy. Lo dice ahí en el verso 2. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿Qué entendieron ellos?
que se iba a ir. Miren lo que dice el verso 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vuelve y les reafirma que Él se va a ir. Verso 2 y verso 3. Verso 2, voy pues. Verso 3, y si me fuere. Y se fue. Pero aquí está hablando antes de que eso ocurra. Y vuelvo, hago la pregunta de ese instante. ¿Los apóstoles entendieron que Él se iba a ir? Bueno, dice en Juan 16, esa misma noche, la noche en que instituyó la cena, antes de que Judas viniera a entregarlo, dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Vuelve y les dice, yo me voy. Ustedes no me veréis, pero después me volverán a ver. Yo me voy para donde el Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Mire, lo que ellos están haciendo aquí en esta declaración del verso 17 es que ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Nunca les pasó por la mente la idea de que Jesús se iba a ir, a pesar de que les dijo que se iba a ir. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este énfasis, hermanos? Porque en el verso 3 de Mateo 24, ellos le hicieron la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿A qué venida se estaban refiriendo ellos? ¿A la segunda venida del Señor? No puede ser, porque ellos no esperaban que Él se fuera. Ni siquiera creían que Él se iba a ir. Es más, ni siquiera entendían que Jesús les había dicho que Él se iba a ir. Ahora, si no entendían ellos, no comprendieron eso, de que Él se iba a ir, entonces, ¿cómo poder concluir nosotros o afirmar que en Mateo 24, verso 3, cuando ellos le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida? Se está refiriendo a la segunda venida del Señor al fin del tiempo. El verso 18 dice, decían pues los apóstoles, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Miren lo que está diciendo, hermanos, sus pasajes. Antes de Mateo 24 no entendían. Y después de Mateo 24 seguían en las mismas. No entendían. Jesús les habló claro. Antes de Mateo 24 les dijo que tenía que ir a Jerusalén, que lo iban a matar, que él iba a resucitar al tercer día. Ellos no entendieron eso, porque no esperaban que se fuera. Y después de Mateo 24, la misma noche en que instituye la cena, que come el Cordero Pascual, antes de que Judas lo entregue, vuelve y les dice que él se va a ir, que se va a ir a prepararles un lugar, que va para donde el Padre, que se va para el cielo. ¿Qué entendieron? Ellos no entendieron eso, porque nunca esperaron que el Señor Jesús se fuera. Más hermanos, después de que el Señor resucitó de entre los muertos, 3 días después de resucitar de entre los muertos, 2 de sus discípulos iban por el camino a Emaús y el Señor se les apareció. Y dice ahí en Juan capítulo 20, empezando en el verso 6, estamos hablando 3 días después de su muerte. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún, miren lo que dice el texto, que aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Aún no habían entendido. ¿Cuál era el entendimiento de ellos antes de Mateo 24? ¿Cuál era el entendimiento de ellos después de Mateo 24?
No entendían. No entendían que Jesús iba a volver al cielo. No entendían que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. ¿A quién se le ocurre entonces concluir que cuando ellos le preguntaron en Mateo 24:3, ¿qué señal habrá de tu venida? Que esa venida se refiere a la segunda venida del Señor, cuando era algo que ellos no entendían. Lucas 24, verso 18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, estamos hablando de los dos discípulos en el camino de Emaús, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hasta aquí. Basados en los versículos que hemos leído, podemos nosotros, o puedo afirmar, que la pregunta de los discípulos acerca de qué señal habrá de tu venida, esa venida no tiene nada que ver con la segunda venida del Señor. Porque los discípulos no entendieron eso, entendieron algo muy diferente. Jesús les habló tan claro, pero ni aún así comprendieron lo que Él les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo llegar a concluir que Jesús, corrijo, que la pregunta de los discípulos de su venida se refiriera a su segunda venida al fin del tiempo? 40 días después de haber resucitado de entre los muertos, Jesús va a ascender a los cielos. 10 días antes de Pentecostés, está reunido con los discípulos. ¿Y qué le preguntaron ellos? Mire lo que siguen ellos entendiendo. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿De cuál reino? No del reino espiritual, sino la gloria de la nación de Israel, como fue en los tiempos de David, Saúl y Salomón. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos no estaban pensando en que Jesús se iba, en un reino espiritual. Estaban pensando en algo totalmente diferente. Quiero, para terminar por hoy, en esta introducción, que miremos que son los hombres, los escritos de los hombres, no la Biblia, los que dicen a qué se refiere con su venida la pregunta que le hicieron los apóstoles. Vuelvo y leo el versículo 3 de Mateo 24 que está ahí en sus pantallas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerden, hermanos, que hace un momento veíamos que el Señor Jesús les dijo cuándo iban a ocurrir esas cosas. Les dijo que en esa generación. Y cuando les preguntaron del fin del siglo, Jesús no estaba hablando del fin del cosmos, del fin del universo. Estaba hablando del fin de una dispensación, la mosaica.
Y cuando ellos le hicieron la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos no le estaban preguntando de su segunda venida, al fin del tiempo, porque ellos no esperaban que Él se fuera. Eso era lo que ellos entendían. Ellos no entendían lo que Jesús les dijo. Pero en los escritos de los hombres, en los libros de los hombres, nos dan la respuesta y es lo que nosotros repetimos, no de la Biblia, sino de lo que dicen los hombres. Hal Lindsey, en su libro La agonía del gran planeta Tierra, dice lo siguiente: esta venida a la cual se refieren los discípulos es la que llamamos comúnmente la segunda venida de Cristo. Era muy natural que ellos quisieran saber cuáles señales indicarían su regreso a establecer el reino de Dios que había prometido. Es lo que dicen los hombres. La Biblia dice muy diferente. La Biblia nos enseña, hermanos, que la pregunta de los apóstoles al Señor, allá en Mateo 24, no se refería a lo que llamamos comúnmente la segunda venida de Cristo. Por eso, en lo que estoy exponiendo, hermanos, les planteé que hay tres posturas acerca de Mateo 24. Y que la postura que quiero exponer es que Mateo 24 está hablando solamente de un evento. ¿Cuál? La destrucción de Jerusalén. No está hablando de dos eventos: la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo al final del tiempo. De esta manera, no solo vemos que el lenguaje de las preguntas no demanda que ellos preguntaran acerca de una segunda venida, pero el conocimiento de los apóstoles en ese momento demanda que ni aún preguntaron acerca de una. Simplemente no creyeron que Jesús estaba a punto de irse, como vimos en los textos que leímos, lo que ellos entendían antes de Mateo 24 y lo que entendieron después de Mateo 24. Una regla fundamental de interpretación bíblica, hermanos, es que la Escritura debe interpretar la Escritura, y particularmente que el Nuevo Testamento es el propio comentario inspirado de Dios sobre el significado del Antiguo Testamento. Y mi última diapositiva. Como siempre, queremos seguir el modelo que se nos dejó por los cristianos bereanos del primer siglo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras. Miren lo que dice: escudriñando las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Son las Escrituras, no los eventos de actualidad, los que deben ser nuestra guía de interpretación. La Escritura es nuestra guía de interpretación, no los eventos de los últimos días. Sí, preocupan, asustan, nos hacen meditar todo esto que está ocurriendo. Pero esto no tiene nada que ver con Mateo 24. Que no sean los eventos, los sucesos que están pasando en el planeta nuestra guía de interpretación, sino, como hicieron los bereanos, las Escrituras, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así.